Bueno, hermanos, los últimos 2 domingos que yo he predicado he estado hablando sobre el hablar con Dios. La primera vez, hace 2 domingos que prediqué, bueno, más domingos, pero la penúltima vez que prediqué sobre que Dios habla. Dios habla hoy en día a nuestros corazones y se manifiesta de una manera tan palpable que podemos escuchar la voz de Dios. No estoy diciendo que Dios, que escuchamos a la voz de Dios como una voz de trueno, pero Dios habla a sus hijos. Él está en nuestros corazones, en el Espíritu Santo, y Dios habla a nosotros. Y también veíamos que era necesario tener conversaciones con Dios, el último domingo que prediqué. Y veíamos allí vemos que por el hecho de ser sus hijos, escuchamos la voz de Dios y la podemos identificar. Y dice el Señor que Él nos conoce a nosotros porque somos sus hijos. Entonces decíamos ese domingo que tenemos esa capacidad para escuchar la voz de Dios, que fue distorsionada por el pecado, pero ahora en Cristo tenemos esa capacidad a través de la regeneración que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, de escuchar su voz, crecer en esa capacidad y aprender a distinguir su voz en nuestras vidas. Pero también el último domingo hablamos sobre conversar con Dios. ¿Qué tanto estamos conversando con Dios? Y echábamos mano de este versículo donde Moisés en el tabernáculo conversa con Dios. Dice que oía la voz que le hablaba, Dios le hablaba a Moisés, y más adelante dice que hablaba con él, hablaba con Dios. Y yo les animaba, les exhortaba a que buscaran una cita con Dios, que agendaran una cita con Dios, que buscaran el rostro de Dios para que pueda escuchar la voz de Dios, y que cuando agendara esa cita con Dios, lo primero que tenía que hacer es aquietar su corazón, adorarle a Él, y después de un rato, orar y leer su Biblia y escribir lo que Dios está hablando a su vida y lo que usted le está diciendo al Señor. Espero, es mi deseo más profundo, hermano, que usted esté agendando citas con Dios. No se preocupe si no es todos los días. Hermanos, a veces queremos ser muy rigoristas y tenemos que estar ahí en la mañana, en el devocional, y ya si no tengo mi devocional me siento mal todo el día, me siento culpable. Hermanos, deseche esa mentalidad, haga la cita con Dios, aparte el tiempo, así como puede hacer una cita con su esposa, con su novia, con su novio, con el jefe, con sus amigos. Haga una cita con Dios, no lo deje a un lado y adore allí al Señor, hable con el Señor como lo hacía Moisés. Es una aventura, hermanos. Lo más precioso de la vida cristiana es tener esa relación con Dios. Y si tú no tienes esa relación con Dios, te estás perdiendo lo más hermoso de la vida en Cristo. Si tu vida cristiana se limita a solamente venir a los domingos aquí y leer tu Biblia de vez en cuando durante la semana, y orar al levantarte, orar por los alimentos y orar al acostarte, hermanos, eso no es relacionarse con Dios. Relacionarse con Dios es tener a Dios a un lado y estar conversando como conversas tú con tus amigos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Así es. Dios es un Dios vivo, amén. Es un Dios vivo y podemos tener esa relación con Dios. Así que es mi deseo que usted esté haciendo eso. Haga esa cita con Dios. Entonces el tema es escuchar la voz de Dios. Y sigo en esta mañana con ese tema. Dios habla, hermanos. Dios habla. Y espero que estés tú escuchando la voz de Dios. Que estés realmente teniendo esas conversaciones con Dios.
Es obvio, hermanos, que debemos de honrar la palabra escrita de Dios, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. De esto hablamos constantemente en esta iglesia, hermanos. Constantemente estamos diciendo que usted debe estudiar, que debe leer la palabra de Dios, que debe de estudiarla, que debe de meditar en ella, que debe de tener sus devocionales con ella, que debe de memorizar la palabra de Dios. Espero que usted haya entendido el mensaje, porque lo predicamos constantemente en esta iglesia. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría para guiar nuestra vida en Cristo. Pero en esta serie de mensajes que hemos estado hablando, hermanos, no estoy hablando específicamente de la palabra escrita, sino de la palabra hablada de Dios en nuestras vidas. Porque Dios no dejó un testamento y se fue y ya no nos habla. Por eso mismo el Señor Jesucristo dijo, no van a quedar solos. Él sabía que había la palabra escrita, pero nos dijo que no íbamos a quedar solos, sino que iba a mandar a un consolador para que Él nos hablara en nuestro corazón. Entonces, la palabra escrita es importante, hermanos. Es algo que enfatizamos constantemente, pero lo que estamos tratando hoy en este día, es sobre la palabra hablada en tu corazón. La palabra hablada de Dios en tu corazón. Y déjame decirte, hermanos, que es hermoso la voz de Dios en nuestros corazones. Saber que Dios habla a nuestro corazón no tiene precio, ¿verdad? Dios habla a nuestros corazones, hermanos, a nuestras vidas. Nosotros que somos sus hijos y que nunca cualquier mensaje que Dios nos habla a través de su palabra hablada en nuestro corazón, nunca será contraria a lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no se puede contradecir, Dios es perfecto. Entonces, debemos ser buenos mayordomos. Y la pregunta es esto, el tema de hoy en día es, de esta mañana o de esta tarde, es qué estamos haciendo con lo que Dios me habla a mí en lo personal, en mi corazón, en mi vida. Si somos buenos mayordomos con lo que Dios nos da. Cuando hablamos de mayordomía, generalmente lo traducimos a ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos da. Como son los dineros, los talentos, los tesoros, los dones, los talentos, el tiempo, el trabajo, esos recursos que Dios nos ha dado. Dios nos pide que seamos buenos administradores. Pero también algo muy importante que dice la Escritura es que debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos habla a nosotros, a nuestra vida. Entonces, ¿eres tú un buen mayordomo con la palabra de Dios hablada en tu corazón? Entonces vamos a ver unos tres puntos que los extraemos de la palabra para entender esto, hermanos. Porque es mi deseo y mi oración que usted esté escuchando la voz de Dios en su corazón y que le esté guiando. Y que la vida cristiana no sea solamente un ejercicio religioso, sino que escucha usted la voz de Dios como le guía constantemente. Entonces, hermanos, pon atención en lo que escuchas. Y vamos a leer allí un versículo, pero más que lo que quiero decir pon atención con lo que escuchas, porque constantemente estamos escuchando cosas en nuestra vida. Y hay muchas fuentes y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y como les comentaba, generalmente cuando hablamos de la mayordomía hablamos de los dineros. Y hay un versículo ahí en Lucas 6, 38. Abran sus Biblias ahí y dice, Lucas 6, 38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada
remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este versículo se aplica a la cuestión de la liberalidad de nuestra vida, a ser generosos, a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Está hablando específicamente de los dineros. El contexto es ese de Lucas 6. Pero esta misma frase que el Señor utiliza en esto, aplicado a los dineros, lo utiliza en otra parte, y es donde quiero que ustedes vean este versículo. Váyanse a Marcos 4, 24 al 25. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La misma frase, el mismo concepto que Jesús utiliza para referirse a los dineros, a ser buenos mayordomos con nuestros dineros, la aplica ahora aquí en otro contexto. Y aquí Jesús está hablando de la palabra, de lo que Dios habla a nuestros corazones. El contexto de este versículo es la parábola del sembrador. Versículos antes ustedes los pueden ver. El contexto, la aplicación de estos versículos: mirad lo que oís. ¿Oír qué? La palabra de Dios, lo que Dios habla a nuestros corazones. Entonces déjeme parafrasearlo un poco para que usted entienda el mensaje de este versículo. Me va a permitir parafrasearlo. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá más palabras a vosotros los que oís. Porque el que tiene palabra de Dios se le dará, y el que no tiene palabra de Dios, aún lo que tiene se le quitará. Ese es el contexto del versículo. Está hablando de la palabra de Dios. Entonces Jesús nos hace una advertencia: mirad, en otras palabras, pongan atención con lo que oyen. Pongan atención con lo que oyen. El punto es que Dios habla, y el punto es que debemos de buscar esa frecuencia en la que Dios nos habla a nuestros corazones. Hay muchas, aquí en este lugar, hay muchas ondas hertzianas, y se están emitiendo mensajes de la radio, de la televisión, pero nosotros, como no somos receptores de radio, receptores de televisión, no sabemos. O sea, aquí andan, pero no podemos captar lo que están diciendo. Si usted quiere escuchar Radio Universidad, pues necesita ir a un radio y sintonizar la frecuencia donde está Radio Universidad. Entonces, en nuestra vida escuchamos muchas cosas, hermanos. Cosas de los seres humanos, cosas de nuestra carne, cosas de nosotros mismos, cosas de los demás. Pero también escuchamos lo que Dios habla en nuestra vida. Por eso el Señor Jesús nos dice: pongan atención con lo que oyen. Yo no estoy hablando de la palabra escrita, vuelvo al punto. Estoy hablando de lo que Dios habla a tu corazón. Dios habla a tu corazón, porque mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. ¿Por qué hace esta advertencia el Señor Jesús? Porque podemos estar escuchando algo que no es de Dios. Pueden ser mis pensamientos, o pueden ser ideas que he adoptado de otras personas, o puedo estar escuchando conceptos de humanos, pero no precisamente lo que Dios quiere para nosotros, para mí. Y si no, vaya conmigo unos versículos antes al versículo del 18 al 19, que es el contexto, la palabra de Dios. Dice el Señor en el versículo 18 al 19, el mismo capítulo: estos son los que fueron sembrados entre espinos,
los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que podemos nosotros ser engañados por el mundo, por las riquezas, por las codicias, por los afanes de este mundo y estar escuchando algo que pensamos que es de Dios, pero no es precisamente palabra de Dios para mi vida. Puede el Señor estar diciéndote algo contrario a lo que tú estás haciendo ahorita en este momento. Pensando tú que es de Dios, realmente es un engaño de este siglo, son afanes del mundo. Como dice allí, son cosas engaños de las riquezas, codicias de otras cosas que entran y ahogan esa palabra de Dios. ¿No se le hace interesante que a Satanás se le llame como el príncipe de la potestad del aire? Dice ahí en Efesios 2, del 1 al 2, si quiere ir ahí, Efesios capítulo 2, del 1 al 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en otras palabras, Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, utiliza el aire, el ambiente, todo lo que está a nuestro alrededor para engañar, para darle como dice, las codicias de otras cosas, el engaño de las riquezas, los afanes de este siglo, porque él es el príncipe de este siglo, ¿va? Y es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, la advertencia que el Señor nos dice es: pongan atención en lo que estén oyendo. Pon atención a ver si lo que estás haciendo en tu vida es lo que Dios quiere. Pon atención, porque puede ser muy noble. Hermanos, y no estoy cuestionando decisiones de ustedes, porque solamente ustedes pueden saberlo. Pero pongan atención en lo que Dios les está diciendo, aparentemente, porque es probable que estén escuchando filosofías, afanes, hasta el enemigo puede ser. Vete a trabajar, deja a tus hijos ahí en casa, no hay problema. Eso es afanes del mundo. No, hombre, tú trabajas 18 horas diarias, descuida a tu familia. Son engaños del enemigo. Y creemos que eso está bien. Lo vivimos como si fuera algo que Dios quiere en nuestras vidas. Hermanos, tengamos cuidado, por eso el Señor nos dice, cuidado con la frecuencia que estamos sintonizando, hermanos. Porque muchas veces son pensamientos, son filosofías humanas, son afanes del mundo. Y todos queremos oír la voz de Dios. Si hiciéramos una encuesta, ¿quién quiere oír la voz de Dios? Todos levantaríamos la mano, ¿eh? ¿Queremos oír la voz de Dios? Amén. Amén. Solamente aquel que no es convertido no quiere oír la voz de Dios, ¿verdad? Porque es enemigo de Dios. Pero aquel que ha sido regenerado, es hijo de Dios, quiere oír la voz de su Padre. Pero ¿qué tan responsable eres tú con lo que Dios te dice a ti? ¿Cómo Dios habla, hermanos? Nos preguntamos. Hay infinidad de maneras en que Dios habla. Aquí les voy a mostrar unas cuantas. A través de las circunstancias, ahí vemos a Jonás, ahorita vamos a platicar con eso. A través del consejo, en los proverbios, a través de sintiendo paz. Cuando Dios nos habla, sentimos paz. Tenemos un sentimiento. Yo siento que Dios me está hablando para hacer esto. Ese es el tipo de sentimiento. Y ahí están los versículos. A través de la gente, a través de otra persona, Dios me puede hablar. A través de sueños y visiones, ahí está Salomón, Pedro, Juan, Pablo. Ahí podemos ver algunos ejemplos de cómo a través de sueños y visiones Dios habla también. Pero también a través de los pensamientos que tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, a través de las manifestaciones naturales, lo que vemos, la creación,
lo que vemos en la vida. Dios habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida a través de manifestaciones supernaturales como la zarza ardiente, como el vellón que usó Gedeón o la burra de Balaam, a través de la palabra, a través de un silbo apacible y delicado, etcétera, 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 etcétera. Dios habla de muchas maneras en nuestra vida. Lo importante es, y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos está hablando en nuestro corazón? Espero de veras, hermanos, que ustedes estén entendiendo lo que estoy tratando de decir, porque a veces pienso que no me estoy dando a entender bien y ay de mí, el Señor me lo va a reclamar ahí en el tribunal de Cristo. No, es que no lo explicaste bien, Max. Pero oro para que el Señor tenga misericordia y abra sus oídos espirituales, y que a pesar de mi poca elocuencia o falta de explicación, usted pueda entender. Pero también dice el Señor que pongamos atención cómo escuchamos. No solamente dice pon atención en lo que oyes, sino cómo lo oyes. ¿Cómo lo oyes? Ahí lo vemos en ese versículo, dice, es el mismo pasaje, pero Lucas, en lugar de decir mirad lo que oís, Lucas dice cómo lo oís. Y esto es un mensaje de parte de Dios, hermano. Dios nos está tratando de decir algo aquí. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Cómo la estás escuchando? ¿Cómo es que escuchas cuando Dios te habla? ¿Cómo es que escuchas cuando Dios está hablando de ti? Cuando Dios te dice, te llevaré a las naciones de misionero. ¿Cómo escuchas ese mensaje? ¿Escuchas ese mensaje pensando, Dios me va a usar, voy a ser misionero, voy a ir a las naciones, no me voy a quedar aquí en Chihuahua, voy a estar hasta el rincón del mundo, allá voy a estar predicando? ¿O estás escuchando que Dios tiene amor a las naciones? ¿Tú qué crees que será el mensaje de Dios ahí? Dios va a hacer la obra de evangelización contigo o sin ti, hermano. ¿Cómo escuchas? La voz de Dios es muy importante. No te confundas, y por eso Lucas lo escribe de esta manera, ¿verdad? Todo el mundo quiere oír escuchar esos grandes mensajes de Dios que puedan llegar a nuestra vida, que quedemos impresionados con lo que Dios nos está diciendo, ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? Pero déjame compartirte un versículo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Queremos los grandes mensajes de Dios directos, así como Dios le dio a Moisés, como Dios le dio a Pablo, a Pedro. Esos grandes mensajes que Dios les dio a Ezequiel, a Daniel. Pero cuando Dios nos habla para algún asunto de nuestra vida cristiana, no escuchamos. Si Dios nos habla en algo sencillo que es fácil de obedecer, ¿ustedes creen que Dios nos va a dar grandes mensajes si no hemos sido fieles en lo poco? Si no hemos sido fieles en lo poco. Dice el pasaje que si eres fiel en lo poco, Dios te va a exaltar. En otro pasaje ahí lo vemos, ¿verdad? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque generalmente cuando Dios nos habla a nuestra vida, no lo escuchamos. No lo escuchamos. Dios está hablando en nuestra vida y normalmente no lo escuchamos porque vamos en la corriente del mundo y no escuchamos su voz. ¿Y sabe qué es lo que representa? Eso representa soberbia y falta de humildad de nuestra vida. No, Señor, se me hace que creo que eso fue un pensamiento mío, no creo que sea de Dios.
y lo desechamos, lo hacemos a un lado, lo soslayamos. Pero déjeme compartirle un versículo que es fascinante. A lo mejor ya usted ya lo ha de haber leído. Este versículo es muy común, pero vea el versículo, qué interesante está. Dice Santiago: pero Él da mayor gracia. Y quiero pararme ahí, hermanos. La gracia de Dios es hermosa, es infinita. Amén. Pues Él da mayor gracia, hermanos. Pues pueden entender eso. Si la gracia ya es infinita y hermosa, preciosa para nuestras vidas, dice Santiago que Él da mayor gracia todavía. ¿A quiénes? A los humildes, a los que escuchan su voz. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. ¿Cómo podemos obtener mayor gracia, hermanos? Según este versículo, Santiago lo explica. Él da mayor gracia a los humildes, a los humildes. 2 veces se menciona la palabra resistir en este versículo. Dios resiste y resistid al diablo. Y el vocablo que Santiago utilizó es un vocablo que utilizaban para los deportes de aquel tiempo. Es resistir desde el punto de vista deportivo, detener al equipo contrario. Es el vocablo que utilizan. Y esto nos ayuda a entender un poco el significado más profundo del pasaje. Como ustedes saben, Pedro, Pablo, Juan, Santiago utilizaron versículos relacionados con la milicia, o palabras relacionadas con la milicia, o palabras relacionadas con los deportes. Este es un versículo, resistir, relacionado con los deportes. Y dice aquí que Dios resiste al soberbio. Vamos a explicarlo un poco, hermanos. Bendito sea Dios que somos salvos, amén. Bendito sea Dios que estamos en su reino y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y por alguna razón el Señor nos tiene aquí. Y la razón es que le sirvamos, extendamos el Evangelio y le demos su gloria y le demos testimonio a las naciones. Esa es la razón. Si no, ya el Señor nos hubiera llevado, ¿eh? ¿Eres salvo? Para arriba, al cielo. No, nos deja aquí con esa finalidad, para anunciar su Evangelio. Todos, no nomás los pastores, los líderes de una iglesia, todos absolutamente deben de anunciar al Señor y extender el Evangelio. Para eso estás aquí, hermano. No para ser ingeniero, no para ser una madre o padre de familia, no para casarte. Estás principalmente para extender el Evangelio. Ese es el principal propósito. Entonces, Dios nos da juego, hermanos, en esto de extender el Evangelio. Y es precioso como lo hace el Señor. Entonces, estamos ahí es Dios el que está ahí y nos dice: mira, ahí te va la pelota. Y cualquiera que sea su don, si usted es misionero, si es pastor, si tiene el don de servicio, el don de la enseñanza, el don de presidir, el don de liberalidad, cualquiera que sea su don, el Señor le da juego. Sírveme. No, Señor, es que yo no puedo, es que no me siento capaz. El equipo adversario es difícil. Y nos dice el Señor: no temas, juégale, éntrale al juego, porque la idea es extender el Evangelio a través del ministerio de la iglesia. Entonces dice el Señor: nomás quédate atrás, vámonos. Y ahí agarramos la pelota con temor, sirviendo al Señor muchas veces, y ahí vamos detrás del Señor con la pelota, cargándola. Imagínese usted jugando básquetbol y el Señor va enfrente. ¡Pau, pau, 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 pau! Abriéndonos cancha.
Y nosotros llegando así a la canasta y ¡pum! Así la canasteamos, ¿no? Y nos dice el Señor, ¿verdad? ¿Ves cómo es fácil servirme? Porque yo soy el que hago las cosas. Y pasa el tiempo, hermanos, y así sucede. Y de repente traemos la pelota y nos dice el Señor, ok, vamos, sale, órale. Nomás ponte detrás de mí, y ahí vamos. Y luego decimos, no, Señor, no, ya lo he hecho varios años. No, hombre, te puedes quedar en la banca. Yo puedo. Ya he enseñado, ya he servido, ya he predicado, ya he sido un misionero, ya he sido diácono muchos años. Lo puedo hacer sin ti, Señor, hasta con los ojos cerrados. Puedo alabar al Señor aquí con los ojos cerrados, no necesito ni ver lo que estoy tocando. Y saben que el Señor no se va a la banca. No se va a la banca. Sino que dice, ok, ¿eso quieres? Órale pues. Vente, a ver si puedes. Dios resiste a los soberbios. Dios se va al equipo contrario y te resiste. Te resiste. ¿Y sabes por qué te resiste? Por amor. Porque no te va a resistir a ti. No vas a poder avanzar porque el Señor te va a detener. Porque si te dejara solo y se fuera a la banca, te harían garras. El mundo, Satanás, tu carne. Dios nos habla, hermanos. Dios nos está hablando a nuestras vidas y nos está diciendo, agarra la pelota, toma la pelota, vete detrás de mí. Pero nosotros, ese resistir es irse al equipo contrario, y Dios se hace contrario a nosotros y nos dice, a ver si es cierto, vente, a ver si puedes hacer las cosas sin depender de mí. Hermanos, Dios, cuando somos humildes, Él hace el bloqueo. Y cuando somos soberbios y no escuchamos su voz y continuamos de soberbios, guiando, tomando decisiones independientemente de Dios, Dios nos va a resistir, nos va a bloquear, nos va a estar bloqueando constantemente. Y después nos preguntamos, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y no entendemos, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que vean cómo oyen, porque todo el que tiene la palabra se le dará. Si tú atesoras la palabra de Dios en tu vida, Dios te va a seguir hablando más. Pero si no la atesoras y la haces a un lado, aún lo que tienes se te quitará. Tercer punto para irnos, hermanos, haz algo con lo que escuchas de Dios. Esos dos versículos son los que hemos estado viendo de Marcos y de Lucas. Marcos dice, mirad lo que oís. Y Lucas dice, mirad pues cómo oís. Y quiero ilustrar esto con un pasaje de la palabra o con una historia de la palabra. Jonás, ustedes lo conocen muy bien. Jonás se resistió, no quiso. Dice ahí la palabra, levántate y ve a Nínive, le dijo Dios. Dios le habló. Así como Dios te habla a ti, Dios le habló a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Escúcheme bien, hermanos.
Cuando Dios le habla y usted no obedece, le sucede lo que a Jonás. Se aleja de la presencia de Dios. Y no quiero que me malinterprete. Sabemos que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón y el Espíritu de Dios no se sale porque estamos seguros en sus manos. No hay nada ni nadie que nos pueda apartar de la mano de Dios. Pero en el Antiguo Testamento así era. Ellos pecaban y se alejaba el Señor. Ahora el Espíritu de Dios se contrista. Se contrista en nuestro corazón y no vemos su influencia en nuestra vida. Se aleja. Se pierde la comunión. Dios habla y usted no obedece y se pierde la comunión. Ya deja de hablarle Dios. Aquí hay una enseñanza muy importante en el caso de Jonás, hermanos. ¿Ha vivido usted un tiempo en su vida donde no ha escuchado la voz de Dios? Es probable que ahorita esté pasando por eso. Es más, yo creo que todos hemos pasado por eso. Haga un ejercicio muy sencillo, hermano. Piense, si usted está en esa situación, piense, ¿cuándo fue la última vez que Dios escuchó la voz de Dios? Y lo más probable es que Dios le habló y usted no obedeció. Y la comunión de Dios se alejó, se perdió. Así como Jonás. Dios no le volvió a hablar hasta que él se arrepintió. Durante ese proceso Dios no le habló. Cuando estuvo en el barco, cuando estuvo ahí en el pez, hasta que no se arrepintió es cuando Dios le vuelve a hablar. Entonces, si usted está en un momento de sequedad en cuanto a la voz de Dios, lo más probable es que Dios le habló, le dijo algo antes y usted no le obedeció. Porque aquí lo importante es qué hacemos con lo que Dios nos está hablando a nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos está pidiendo y qué es lo que no le estoy obedeciendo? Jonás no volvió a escuchar la voz de Dios hasta que no se arrepintió. Entonces Dios usó las circunstancias. Veíamos ahí el caso, que es una manera en que Dios habla. Dios usó las circunstancias para acorralarlo, ponerlo allí contra la pared hasta que no se arrepintió. Entonces es muy probable que si usted está pasando por alguna situación difícil es porque usted no obedeció a Dios de algo que Él le pidió desde antes y no hizo caso de lo que Dios le estaba pidiendo. Y es probable que ahorita en su vida esté contra la pared y la situación esté difícil y se sienta como que está en el estómago de un gran pez, como Jonás. Pero el problema no es eso, sino el problema es que Jonás no le obedeció cuando tenía que ir a Nínive. Hasta que no se arrepintió, empezó Dios a hablarle nuevamente. Las circunstancias nos acorralan y es una manera en que Dios nos está empujando para el arrepentimiento. Hermano, si Dios le habló hace rato y usted no obedeció, ¿por qué le hablaría a Dios otra vez si en lo poco ha sido infiel? En lo mucho también. Dios no le va a hablar hasta que no se arrepienta. Dios está hablando a su iglesia, hermanos, a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros. Y nuestra pasividad, nuestra apatía espiritual, nuestra apatía a las cosas del Señor, traen consecuencias. Traen consecuencias. Y es muy probable que eventualmente estemos en el estómago de un gran pez. Para concluir, hermano, ponga atención en lo que oye. Ponga atención en cómo oye la voz de Dios. Y cuando escuche la voz de Dios, haga algo, obedezca. Obedezca, es Dios quien le está hablando y le está diciendo lo que tiene que hacer. Dios habla, hermanos.
Dios está hablando a la iglesia. Dios habla a los padres de nuestros jóvenes y adolescentes. Hermanos, si yo fuera papá de un joven o un adolescente, yo estaría orando todos los días de rodillas por ellos. Estaría aquí los miércoles orando por mis hijos y por todos los jóvenes. Dios está hablando. Hermanos, hemos tenido jóvenes aquí, adolescentes y jóvenes que han pasado por esta iglesia, que ahorita están divorciados, que son madres solteras, que son homosexuales, gente que vivió en estas paredes, todo porque nunca escucharon al Señor en su casa. Dios está hablando fuertemente. Nuestros jóvenes se están perdiendo y los padres de familia no somos capaces de doblar rodilla para implorar por misericordia por nuestros hijos. Preferimos llevarlos a una clase de karate, a una clase de gimnasia, a otra clase de artes, a lo que sea, en lugar de llevarlos a la iglesia para que conozcan y vean lo que es el Señor y que podamos escuchar la voz de Dios en la familia. Preferimos estar viendo televisión en lugar de estar compartiendo la bendición de Dios, de tener al Señor en nuestro corazón con nuestros hijos. Preferimos eso, hermanos. No escuchamos los afanes de este mundo, como dice ahí la parábola del sembrador, las riquezas de este mundo ahogan la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te hable, particularmente a ti? Eso que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que mover esto, o tienes que entregarme esto, o tienes que hacer esto. Fíjate en lo que escuchas. Pon atención en lo que escuchas. Pon atención cómo lo escuchas. Haz algo con lo que escuchas, hermano. Hazlo. Sé un buen mayordomo con la palabra de Dios hablada en tu vida. Hermanos, es mi ruego delante de Dios que estés entendiendo esto. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con tus hijos y le dijiste, ¿sabes qué? El Señor me dijo esto, me habló esto. Fíjate lo que el Señor me dijo en la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso con tus hijos? Si no lo haces, ¿cómo esperas que tus hijos sean espirituales? Y no estoy hablando de un ejercicio académico bíblico. Estoy hablando de una conversación con Dios. ¿Sabes qué? Ahora el Señor me habló y sí, hicimos esto. De tal manera que los hijos vean que Dios existe, que es una persona, el Señor Jesús, que es parte de la familia, que tenemos comunión con Él. ¿Cuándo lo hiciste? Hermanos, ahí veíamos que el Señor susurra, un silbido dice, pero en otras versiones dice que el Señor susurra su voz en nuestras vidas. Y el otro día ya estábamos cansados, mi esposa y yo, pero dijo Virginia, ¿sabes qué? Vamos a salir a dar una vuelta. Esto fue en esta semana. Y yo estaba bien cansado. Dije, bueno, pues, está bien, ¿verdad? Y el Señor me dijo, el Señor habló a mi corazón y me dijo, hay que ir allí con este hermano. Y le dije a Virginia, ok, vamos, salimos. Y ya en el camino le dije, ¿sabes qué? Vamos a este lugar. Él tiene una cafetería, es un hermano en Cristo, que ha pasado por situaciones difíciles, divorciado. Y llegamos ahí y empezamos a hablar con él. Y luego al ratito llegó una novia que trae ahora y le empezamos a testificar del Señor y hablar del Señor.
y de lo importante que era tener una comunión con Dios y lo importante que era congregarse en una iglesia cristiana de sana doctrina. Y pudimos darle testimonio de lo que es Cristo. Hermanos, yo no escuché que Dios me dijera, lánzate, pero ya, en este momento a ese lugar. No lo escuché, pero sentí que Dios nos estaba llevando a ese lugar. Era el momento, y porque llegó su novia ahí, y luego sus hijos y el papá, y a todos les pudimos dar testimonio de Cristo. Hermanos, Dios está hablando a su iglesia. Y no lo vas a hablar nada más con las convocatorias que hagamos aquí desde este púlpito. Hermanos, necesitamos que alguien se encargue de la limpieza. Hermanos, que alguien se encargue del mantenimiento. Hermanos, que alguien nos ayude en la noria. Hermanos, que alguien nos ayude a visitar. Hermanos, para que alguien nos ayude en cuna. Hermanos, para que alguien nos ayude con la enseñanza. No, hermanos, es Dios quien habla a tu corazón. ¿Hasta cuándo vas a obedecer? ¿Hasta cuándo? Dios habla, hermanos. Dios quiere que tengas una relación con Él de persona a persona, no con un ejercicio bíblico nada más, académico, mental. Cristo es una persona, hermanos, y lo compartí con algunos hermanos. Un autor, lo compartí creo que la vez pasada, no sé si lo compartí, pero un autor muy famoso, D.A. Carson, es de las iglesias evangélicas, un teólogo muy bueno de iglesias evangélicas libres, dice: hoy más que nunca, en la historia de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, los 2000 años, hoy más que nunca, hay cantidad de creyentes en la iglesia no regenerados. En otras palabras, hay cantidad de gente que cree en Cristo, pero no son hijos de Dios, no son convertidos. Tienen un concepto de Cristo nada más, mental, pero no han tenido un encuentro con el Señor. Cantidad de creyentes, hoy más que nunca, las iglesias están llenas de creyentes que no han sido regenerados, que no tienen un nuevo nacimiento.